Para la reflexión de esta noche yo he escogido la misericordia de Dios. Y yo digo, yo desde que empiezo y hasta que termino voy a llorar, porque la misericordia está basada en hechos de la vida real, de mi vida real. Empezaré dando una introducción sobre la misericordia, sobre la reflexión. La reflexión es una actividad mental que nos permite analizar, evaluar y comprender nuestra experiencia en las situaciones que nos rodean. También es una herramienta valiosa para el aprendizaje y el crecimiento personal. Nosotros los cristianos, el crecimiento espiritual. Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No dice un día, no dice 2 días, ni un mes, ni 10 años. Dice para siempre. Nosotros como cristianos no sabemos, y todos los que estamos aquí, hemos venido rotos, deprimidos, cansados, muchas veces desahuciados, en un mundo que solamente nos ha traído dolor. Pero por la misericordia del Señor, que nos ha perseguido siempre, hemos llegado al lugar correcto. La misericordia del Señor ha estado conmigo siempre. Me he vuelto a subir a un púlpito a los 36 años. A los 8 años de mi edad, me subí por primera vez a un culto que fue dirigido por los niños y me escogieron como la predicadora. Gloria a Dios. Y yo siempre le he dicho al Señor que no se olvide de mí, porque le he necesitado tanto y Él ha estado conmigo de noche, de día, a los 44 años de mi vida. Nunca me ha dejado sola. He pasado circunstancias duras por mis pecados, por mis rebeliones. Jamás le he dicho al Señor que Él ha sido el culpable o por qué a mí. Yo sabía perfectamente por qué, pero me era tan difícil volver a los caminos del Señor. Y para eso nosotros estamos aquí, porque a veces la gente juzga, a veces la gente critica. Y yo pienso que Dios, yo siempre he pensado que Dios me ha puesto a mí en todas estas circunstancias para yo ayudar a otras personas. En el paso me he topado con muchas personas que necesitaron. Yo he sabido qué palabras darle. La palabra de aliento que me ha salido desde el fondo de mi corazón. A veces un simple abrazo, calma, como ustedes no tienen idea. Yo me lamenté, a veces he estado en situaciones duras. No le reclamaba al Señor, pero Él me ha enseñado que cuando he estado en situaciones duras, simplemente le alabo. Y eso es lo que yo cogí, no por costumbre, por desesperación, porque yo sabía que Él estaba ahí conmigo, porque cuando yo le empezaba a lavar mi hijo, cuando tenía 6 meses, yo le pedía a Dios un hijo varón. Por eso les digo, es que mi vida ha sido llena de misericordia, y Dios me dio un hijo varón, y yo le prometí que le iba a poner Abraham, y le puse Abraham. Cuando él tenía 6 meses de edad, él le dio la muerte de cuna, que dicen. Súbita, sí. Y cuando ya nos dimos cuenta que él estaba muerto, mi esposo, mis papás, vamos al hospital, vamos. Y yo les dije no, porque así está el mejor médico. Si Dios, fue una voz tan clara en mi mente que me dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Y yo entendí que Él me estaba diciendo: acepta. No me dijo quieres o no quieres, acepta. Yo le dije, yo levanté mis manos, me tiré, como había una salida, yo me tiré al suelo y le dije: bendito sea tu nombre. Y seguía orando por misericordia, porque no es fácil en esas situaciones a una mamá decir: Señor, llévate a mi hijo. Pero lo dije. Y cuando yo escuché ya el lloro de mi hijo, porque mis papás y todos, yo salí afuera al patio a abrazarme,
desesperada, pero al mismo tiempo yo le sentía al Señor. Y ojo que yo estaba apartada de Él, pero su misericordia me ha perseguido todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Entonces cuando ahí sí como él lloró y les dije, ya todos acabamos de orar, y les dije, ahora sí vamos al médico, a ver qué pasó. Porque ya necesitaba un pronóstico, pero Dios me regresó a mí. Amén. Y ahora él es el del grupo de la raza ya en Ecuador. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando llamo me dicen que lee la Biblia, por eso yo digo es que mi vida es misericordia tras misericordia. A veces yo me preguntaba y me he dicho, Señor, ¿por qué si yo te fallé tantas veces te sigues a mi lado? Pero Él nos justificó con la muerte de su Hijo. Nos justificó. Y no me importa, a veces, como le digo, a mí me da esta vergüenza a veces de mi esposo, porque digo, él me conoció y me va a juzgar y así, pero no, Dios dice, si yo siendo perfecto, nunca te señalé, siempre nos espera con los brazos abiertos. Y es el humano para ponernos limitaciones de amor, de misericordia, porque eso también nos sirve para nosotros ser misericordiosos. La misericordia no solamente se define en un perdón, en un simple perdón, no. Es el mismo y el propio corazón de Dios para que nosotros también aprendamos a ser como Él es, misericordiosos. A veces no importa si no sabemos la Biblia al revés y al derecho, si no tenemos un corazón misericordioso, de nada sirve. Incluso la palabra de Dios también dice, si ofrendas y estás en enemistad con tu hermano, es preferible que no, porque eso no tiene validez. El Señor no necesita de nuestras ofrendas, el Señor no necesita de nuestro dinero. Y aquí tenemos que servirle, aquí tenemos que agradarle, no es al pastor ni a la mujer del pastor, sino al Señor. Entonces tenemos que venir con un corazón dispuesto a parecernos al Señor. Podemos, sí podemos. Claro que no somos santos, pero podemos, tenemos la gracia del Señor que nos hace cada día ser mejores. Y pedirle, y seguir pidiendo misericordia para que no nos suelte, para que no nos deje, porque si no somos nada. Dice, porque Él no ha venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Alguien me ayuda leyendo Mateo 9, del 9 al 13? Pasando, Sí, 9, del 9 al 13. Palabra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. En el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa la misericordia. Como ya les dije al principio, la misericordia no es solo perdón, es tener el corazón que tiene Dios.
La misericordia significa compasión, ternura, nos favorece, nos restaura, nos restituye con amor intenso. La misericordia va mucho más allá de la misericordia. Y sobre lo que dice que Él no vino para sanos, sino para enfermos, para pecadores, eso es verdad. Por eso les digo que el mundo nos juzga, pero ¿cómo Dios nos conoce a tan profundo nuestros corazones? Porque ni siquiera nosotros sabemos de qué estamos hechos, pero Él sí, porque Él nos creó. Él nos creó cada nervio, cada vértebra en lo absoluto para que nosotros podamos estar en este mundo, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve una mente llena de conocimientos si no tengo un corazón sensible? ¿De qué me sirve ofrendar sin misericordia? ¿De qué me sirve un sacrificio sin misericordia? ¿O de qué me sirve adorar sin misericordia? En algún parámetro de mi vida, no antes de llegar aquí a este país, pasé un momento también muy duro, donde les digo que yo siempre aprendí a alabar a Dios en medio de mis tempestades, en esas tormentas donde parecía que ya se me acababa el mundo, pero también saben que yo aprendí a depender de Dios. En mi casa antes, si no estaba mi esposo y un foco se me dañaba, yo no consumía. Yo le dejaba ahí hasta que llegara mi esposo. Yo era incapaz, porque dependía mucho de él, claro, porque él siempre me mimaba también. Pero llegó un punto donde el Señor me iba probando de todo, me mandaba todo, para que yo cambiara mi manera de pensar. Y cuando ya llegó un punto donde me desmoroné por completo, Él me sacó de ese momento, pero me sacó aprendiendo, pero a pura lloro con sangre, como se dice. Pero me levantó, me sacó. Ahí aprendí que no dependo ni de mi esposo, ni de mis hijos. Cuando yo pasé momentos duros, Dios usa la propia familia de uno para que como que le dejen a un lado, pero no por malos. Gracias a Dios yo no tengo resentimiento con nadie, pero en esos momentos yo me sentía sola, abandonada, con miles con mis hermanos, pero abandonada en mi corazón. Y ahí aprendí que nadie nos puede ayudar a levantarnos, solamente el amor de Dios. El amor de Dios. Como les he estado comentando, que antes de yo llegar acá tuve un momento muy duro. Uno de los duros, porque siempre he tenido duros, por mi necedad. Jamás le he culpado al Señor por nada, jamás. Donde les digo que Él me enseñó a adorar. Él me decía simplemente canta. Y yo me levanté en ese momento que estaba sola, porque mi esposo le habían detenido en el proceso que nosotros teníamos. Entonces cuando yo dije, Señor, ¿qué hago? Yo estoy sola. Y el Señor como que me dijo, no estás sola, yo estoy contigo. Y fue una alegría a mi corazón, esa voz que nosotros escuchamos. Y de ahí, como le contaba ya a mi esposo, le digo, me puse dos pantalones, porque hacía frío, en París hace mucho frío. Me puse 2 pantalones, 2 chompas y me senté. Y dije, si yo tengo que pasar un día, 3 meses, mientras tú estés conmigo, yo voy a estar tranquila, yo voy a estar segura. Y me levanté y empezaba a cantar. Y me acuerdo este coro, o sea, era el Espíritu Santo, porque yo me levanté y empecé a cantar una canción que siempre les escuché cantando a mis padres, cuando también tuvieron momentos duros, porque todos los cristianos siempre tenemos momentos duros, pero no porque Dios sea malo, sino porque siempre tenemos que salir aprendiendo algo. Entonces yo empecé a cantar, ten misericordia de mí, pero lloraba, no estaba citando. Y lloraba y decía, ten misericordia de mí, Señor, nuevamente.
Yo decía, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas. Y yo sentía como Él estaba conmigo. Él estaba sentado de tu lado. Y le cantaba, y se me venían más alabanzas, y yo seguía cantando, le adoraba. Él me decía, solo adórame, adórame. Entonces, al final, Él resolvió el problema en hora sí, pero porque Él quería que yo le cante, que yo le alabe en medio de las tormentas, y eso es lo que Él quiere. Él no quiere que, bueno, sí que lloremos, pero también de alegría. Por eso, al menos, cuando ustedes me ven ahí llorando, ya no ha habido tristezas, que yo le pido al Señor que me abrace, porque si tengo todavía un poquito de no es miedo, pero yo, como le digo, yo a Él no me sueltas, porque si me sueltas yo me muero. Ahora le digo a Él que no me suelte. Entonces cuando ustedes me ven a mí ahí llorando, es porque tengo tanto que agradecerle a Él. Tengo muchísimo que agradecerle. Él ha llenado todos mis miedos, Él ha llenado mis vacíos, Él es mi pastilla, porque yo también tomaba pastillas para descansar, para dormir. Pero Él se ha vuelto eso, porque yo todavía siento, pastor, corríjame si estoy equivocada, pero Elías también sufría de depresión, ¿no? Sí. Ya, y eso no es que nosotros llevamos, pero es como que yo entiendo, yo puedo hablar sobre mi vida, como les digo, y yo he entendido mucho de Dios, porque es algo que siempre va a estar ahí. Y cuando nosotros empezamos a sentir, yo siento todavía esa desesperación, yo corro a mi habitación o lo que sea, me arrodillo y empiezo a orar. Señor, por favor, yo no quiero sentir esto, Señor, y me levanto como nueva. Por eso le digo, Él es mi pastilla, es mi antídoto, mi calmante, Él es todo para mí. Entonces, vamos a ver otro pasaje también sobre la misericordia. La misericordia de Dios está escrita en la Biblia, y es más, Jesús nos hablaba siempre de la misericordia en toda su trayectoria, porque Jesús es misericordia. Dios es misericordia, es un Dios de misericordia. Efesios 2, del 1 al 7. Igual que alguien me ayude. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es otro capítulo que también nos habla de la misericordia de Dios, porque con eso les digo, como nosotros siempre somos pecadores, siempre estamos pecando, y Él nos vuelve a perdonar. A veces hasta la gente, como les digo, nos critica, nos juzga. Yo no puedo creer, como les digo, hasta la misericordia del Señor me ha seguido siempre, porque yo venir desde tan lejos, aunque para alguien le parezca esto algo poco, para mí no es poco. Para mí es un llamado del Señor, un te quiero, un te amo, un te perdoné, un sigue adelante. Cuando quieras retroceder,
No, sigue para adelante porque yo te tengo en cuenta todavía. Eso es lo que el Señor siempre ha dicho en mi corazón. Siempre. Como les digo, la misericordia de Dios nos ha seguido, me ha perseguido, siempre me ha perseguido. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis padres cristianos, cuando yo tenía 8 años, no me preguntaron si yo quería ser cristiano. Como padres simplemente me llevaron a la iglesia. Que agradezco al Señor porque si no siguiera en esa vida, ¿no? Y las oraciones de mi madre, por eso la otra vez le mandé un video y lloró porque hice un videito que le dije, mami, el Dios que siempre me dijiste ha sido bueno conmigo. No estoy triste porque también le pedí eso al Señor. Señor, cuando yo me vaya para allá, por favor, yo no quiero sentir esa ansiedad por mis hijos. Yo no quiero sentir. Con que si tú te quedas con ellos, yo voy a estar más que agradecida contigo. Ustedes supieran cómo Dios ha hecho mi vida. No son perfectos, como todo muchacho. Pero que ellos, mi hija, me diga, mami, subí en notas porque voy a la iglesia con ganas. Mami, no, a mí no me preocupa nada. Yo tengo otras metas. Yo pensé que me iba a decir graduarlo porque está próximo a graduarse. Me dice, ir a la iglesia. Yo desde que lloro cuando les escucho, digo, Señor, tu misericordia me sigue persiguiendo. Me sigue persiguiendo y no puedo pedirte más. ¿Qué más te puedo pedir? Lo único que siempre te pido es no me sueltes la mano, porque yo sin ti no soy nada. Entonces, eso les decía que como mis padres me llevaron a la iglesia, sin preguntarme, nada más obedecíamos, porque los papás de antes eran duros. Mi papá, por ejemplo, él asistía a las oraciones a las 5 de la mañana y él no nos decía, ay no, mi hija está durmiendo, tiene clases a las 7, que sea. Nos llevaba a la iglesia, a las oraciones, aunque nos quedábamos dormidos o arrodillados, pero nos llevaba. Entonces, en los momentos que a veces para nosotros es duro, yo lo único que sé es que una oración puede mucho. Es lo que yo tengo la certeza, porque no porque mis padres me enseñaron, mis padres sembraron en mí eso. Amén. Gloria a Dios. Y se cumple la palabra, se cumple la palabra que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Viene la misericordia de misericordia y misericordia hasta que el Señor venga, porque siempre vamos a necesitar de él. El camino del cristiano no es fácil. Yo también vengo de una doctrina muy diferente a esta, donde no juzgo a nadie, ¿no? Y yo les cuento porque ahora le entiendo al Señor muchas cosas. Es que cuando el pastor me dijo a mí, justamente en esa esquina, me dijo, ¿crees que puedes dar una reflexión? Se me vino mi misericordia, así. Y fue y dije, Señor, gracias. Le dije ese momento, gracias Señor, porque me asomaron con... Pero me he estado muriendo de nervios toda la semana. No he dormido, gracias a Dios. No he dormido, pastor. Pero porque yo sé que es el Espíritu que a uno... porque yo fácilmente le hubiera escrito, tenía ganas, pero no le dije, pastor, no voy a poder ir. Pero no, era el Espíritu que no me dejaba. Y yo en la noche, mi esposa ponía mi cuadernito ahí y en la noche me levantaba y se me venía algo a la cabeza y yo me levantaba y apuntaba. Ya, o sea, lo que se me venía para mañana ver qué significa, buscar. Y créanme que busqué todo lo que pude, pero no dije nada de lo que porque también le dije al Señor, es mi experiencia, Señor, es mi vida, yo quiero contarla, no porque quiero que me digan tampoco pobrecita, no, porque yo soy muy buena, gracias al Señor, sino para que
sepan de dónde vengo yo también, porque somos familia. Miren que yo, siempre me salgo así. Yo vengo de una doctrina, pastor, donde nadie se sube al púlpito, solamente el pastor. Entonces yo cuando empecé a ver esta clase de doctrina, se puede decir, enseñanza suya, aquí que los hermanos se suben, yo le dije a mi esposo, no me parece, porque dicen que al púlpito no se sube cualquiera. Pero el Señor igual me enseñó y me dice, no, cada padre enseña a sus hijos a su hijo, porque el pastor es nuestro papá celestial. Y él es como que vayan, lean, llénense, escudriñen, no se queden solo como espectadores sentados. Y lo he visto de otra manera, por eso les digo, es que el Señor siempre nos va enseñando, nos va abriendo la mente, nos va diciendo, España siempre está adelantada a Ecuador, y veo que como iglesia cristiana también está adelantada, porque para mí es eso, que el pastor, como nuestro papá, nos enseña, pero también nos empuja y nos obliga a que leamos la palabra, que por lo menos no solamente vengamos de... Yo, como les digo, me sé muchísimos versículos de la Biblia, porque mis padres me enseñaron. Me sé muchísimos, pero nunca los viví. Nunca. Pero ahora que les digo que el pastor me ha dado la oportunidad, ¿no? Y he visto al Señor que me ha puesto, ¿no? Aquí. Mi pastor le he dicho al Señor orando, hoy le dije, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Tenía un pocotón de hojas ahí que escribí y créanme que nada de lo que escribí. Y le dije, Señor, ayúdame, como todos decimos que, porque siempre oramos por Señor, no quiero ser yo, quiero que seas tú. Quiero que seas tú. Porque siempre hay un temor de no fallarle, de tampoco que la gloria sea para mí, sino para el Señor. Que sea todo, que es demostrar, o sea, lo que yo quiero es decirles que la misericordia de Dios es buena, la misericordia de Dios es palpable, existe, lo hizo en mí, y yo sé que en muchos de ustedes también. Yo sé que en la vida de muchos de ustedes también. Entonces eso, hermanos, les agradezco, pastor, por ponerme en estas. Y yo le dije al Señor, voy a leer la Biblia. Sí leía, pastor, pero no con esa necesidad, porque debemos tener necesidad de aprender, como le digo, no a estar solo sentados, sino también a aprender, porque todos necesitamos aprender. Sí. Y trabajar para el Señor. Trabajar para el Señor. Entonces eso, mis hermanos, yo les agradezco mucho por la atención y sigan adelante.